esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también los demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al siguiente día se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Siéntense, queridos hermanos. Hoy en este Evangelio tenemos prácticamente como un día completo de la actividad misionera de Jesús, que nos da la idea de que todos los días era igual que este. Jesús comienza su día con la oración. No lo dice este Evangelio, pero lo dicen otros, que él acostumbra a irse a orar en la madrugada. Recordemos que ayer estaba en la sinagoga, expulsó a un demonio y después de esa actividad él se va a orar. Entonces no dudamos que él después, en la madrugada y después de la actividad, siempre hacía oración. El Evangelio de hoy dice que salió de la sinagoga, o sea, después de haber estado haciendo oración comunitaria, de haber estado explicando la palabra de Dios y de haber aliviado el sufrimiento de aquel que estaba poseído, Jesús se va. Y se va a la casa de sus amigos. Dice que entró en la casa de Simón, su amigo. También tenía su casa donde vivía su mamá, pero él iba también a la casa de sus amigos. Y entonces ahí en la casa, la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. A pesar de que San Lucas es muy detallista cuando escribe, y a pesar de que él es médico de profesión, no nos da detalles sobre el porqué de esta fiebre. Solo dice que era una fiebre alta. Pudo haber sido provocada por alguna enfermedad grave, o quizás no. Pero dice que le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Por supuesto que Jesús no se niega para eso ha venido. Él lo dijo en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para sanar a los enfermos. Y entonces Jesús le dijo a la fiebre. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre. La palabra, el poder de la palabra del Señor
como el día de ayer le dijo: cállate y sal de este hombre. Hasta las enfermedades le obedecen a Jesús. ¿Por qué? La enfermedad desapareció. Aquí en este evangelio no dice que le impuso las manos, sino que de pie junto a ella mandó con energía la fiebre, y la fiebre desapareció. Y hay un detalle que viene después de estas palabras, que también es bien importante y que nos deja a nosotros una gran lección. Dice que ella, después de que se curó, se levantó enseguida y se puso a servirles. Este detalle es hermoso, un detalle muy hermoso que nos deja a nosotros gran lección. ¿Por qué? Porque una de las maneras de poder agradecer al Señor por lo que nos ha dado es el servicio a los demás. Y no quiere decir que pues me curó de una enfermedad, pues ahora me dedico a servir en la iglesia. No, no necesariamente. Si nosotros hacemos esta mañana o este día un balance de nuestra vida, hacemos una revisión profunda y quizás no hemos tenido enfermedades graves en la cual hemos pedido a Jesús algún milagro portentoso. Quizás nunca hemos pedido, nunca nos ha hecho un milagro, pero si hacemos una revisión profunda, nos damos cuenta que nuestra vida es un milagro. ¿Por qué? Hoy estamos vivos, estamos aquí celebrando la Santa Misa, eso ya es un milagro. Estamos sanos, también es un milagro. O sea que los milagros el Señor nos lo da todos los días. El que podamos ir de aquí a nuestro trabajo, el que podamos ir de aquí a nuestra casa, a nuestras actividades, el que podamos nosotros comer las 3 veces al día, el que podamos nosotros tener esa relación con los demás. Todo eso forma parte de los milagros que Dios hace en nuestra vida. Pero hay un detalle, dice que aquella mujer de manera agradecida se puso a servirle. ¿Cuántas personas no han recibido de parte del Señor Jesús milagros, grandes milagros, y siguen recibiendo milagros, pero se olvidan de Jesús, no le agradecen? Y no es que Jesús lleva un balance de los que le agradecen y de los que no, un conteo. No, y no es que Jesús esté interesado también en que nosotros le digamos gracias. No, porque no por el hecho de que no le agradezcamos, el Señor va a tomar una actitud ahí rebelde y decir: no, nunca me das gracias, por lo tanto, hasta aquí nomás. No, no, porque eso, pensar de esa manera es como pensar que Jesús piensa como nosotros los hombres. No, pero sí es importante esa actitud agradecida a Dios por todo lo que nos da, incluso por las mismas enfermedades. Y luego nos dice que al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron, y Él les imponía la mano a cada uno, los iba curando de esas enfermedades. ¿Se puede usted imaginar qué tarea más cansada la de Jesús? El tener que ir recibiendo. Los que son médicos entienden que cuando tienen una lista grande de pacientes, al final del día terminan súper cansados. Y Jesús dice que a todos los iba curando. Y nadie puede decir: bueno, Él no se cansaba porque era Dios, ¿y cómo va a cansarse? Sí, era Dios, pero también era hombre. Y entonces dice que a todos los curaba. ¿Por qué Jesús se ponía tanto empeño en curarlos? Porque Él venía precisamente para eso, para curar a los enfermos, para devolverle la vista a los ciegos, para hacer caminar a los cojos, para liberar a los endemoniados, para anunciar la palabra. Y dice que también sacaba demonios. Los demonios
presencia del demonio por todos los lugares donde Jesús anda. Y Jesús dice que al día siguiente se fue a un lugar solitario para orar, se fue a un lugar solitario. La necesidad de Jesús de orar, no solo como comunidad, aquí estamos nosotros orando como comunidad, porque la Santa Misa es la oración litúrgica por excelencia, sentimos necesidad de orar. Mucha gente dice, ay, cuánta necesidad siento de ir a la misa, ya tengo 7 meses de no ir a la misa, sentimos la necesidad de orar. Y no es que esa persona, por estar confinada en su casa, no está orando, por supuesto que está orando en la casa, la oración en familia, pero esta es la oración de la comunidad. Jesús oraba en la sinagoga, pero dice que se fue a un lugar solitario para orar. También sentía el deseo de orar solitariamente. Eso también lo debemos nosotros sentir. Oramos con la familia, oramos con la comunidad, pero también orar solos. Es encontrarme solo con el Señor, de tú a tú, de cara a cara, decirle todo lo que a lo mejor no le puedo decir en la familia, dentro de la familia, decirle todo. Y se fue a orar. Y al final de este evangelio hay una cosa interesante, porque si allá en la sinagoga de Nazaret lo sacaron a la fuerza y querían tirarlo a un barranco, aquí en Cafarnaúm quieren retenerlo. Dice que lo quieren retener para que no se fuera. O sea, quieren acapararlo, quieren monopolizarlo, quieren que Jesús sea solo para ellos. Y entonces el Señor es claro. El Señor es claro y les dice, no, tengo que ir a otros lugares a evangelizar. ¿Cuál es la lección que nos da este evangelio de hoy? Sencilla. Evitar 2 peligros en nuestra vida diaria. Primero, activismo exagerado, descuidando la oración. Y la segunda lección es la tentación de quedarnos en el ambiente en que somos bien recibidos y descuidamos el resto de nuestra misión en este mundo. Acomodarnos, ahí donde nos tratan bien, donde nos quieren bien, por allá no, porque de lo contrario, si nosotros estamos donde nos sentimos cómodos, entonces somos egoístas. Finalmente, evitar lo que nos decía el apóstol San Pablo en esta carta, evitar discusiones inútiles como las que tenían en el tiempo de San Pablo, que yo soy de Pablo, que yo soy de etcétera. Y el Señor les dice que el espíritu, el verdadero espíritu del Señor, no es un espíritu de división, sino de unidad. Por eso cuando en un grupo apostólico, en un movimiento, hay división, ahí no está el Espíritu de Dios. No puede estar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no es división, es unidad. Pidámosle al Señor que nos ayude con el Espíritu Santo para que podamos entender toda esta palabra. Que así sea.